Ok, y bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos a un video más. Estoy aquí con Miguel, con Nori, y vamos a hablarles ahora de algunos mitos, mentiras y parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cosas curiosas. Cosas curiosas, la neta, o sea, no es tanto la historia, nada más es... pues, nuestras mamadas. ajá, sacar ciertas mamadas con un tema en específico, que en este caso es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza ¿cuándo, carnal? El primero de septiembre de 1939. Ajá, ¿por qué? Porque invaden a Polonia, ¿no? Sí. Bueno, ya son un chingo de pinches intereses. Bueno, ya, ¿no? a ver, en realidad la Segunda Guerra Mundial comenzó en varios momentos. Ajá. Nos va a explicar, Yo, ¿no? a ver, espérame tantito. Ahí sí quiero retomar algo. Y mira, pues yo creo que realmente este pedo, güey, de la Primera Guerra Mundial no se acabó, güey. O sea, Sí se acabó. Pues Pero sí, no se cerró. Pero no se cerró, exactamente. No, y es que ahí hay una cuestión muy culera. En Versalles se firma la paz y el armisticio. En 1919, me parece, ¿no? Ujú. No, 18. 19 la Revolución Mexicana. Siempre tengo un pedo con eso. No, güey. 19 la Revolución Mexicana. El fin, ¿no? El fin. Sí, o sea, siempre me confunden las fechas. Pero bueno, se firma el armisticio y a Alemania se la dejan Irapuato, güey. O sea, realmente se gestiona muy mal los términos de paz y le hacen comprometer a Alemania a pagar unos bonos de reparación absurdos. Y eso Y eso detona el pedo de que digan, güey, ya estuvo, ¿no? No, eso tratamos de posibilita que ideologías radicales que había dos corrientes en todo el mundo, esto estaba pasando en todo el mundo, que era el socialismo y los nacionalismos profascistas o de corte fascista, pues se posicionan. Perdón. El caso más fuerte, eso no lo he dicho. El caso más fuerte, no, pues estamos tomando cerveza hace rato, ¿no? Ok. El caso más fuerte, pero ya termino mi intervención. El caso más fuerte es quizá el de la Alemania nazi, pero también pasó en América Latina, cuando Domingo Perón, por ejemplo. O sea, existen estos. Oye, Getúlio Vargas también. Getúlio Vargas en Brasil, claro. Ahí. Sí, o sea, existen varias réplicas del modelo, ¿no? Fascista en América Latina, pero en Europa decantó en la guerra. Que el fascismo es el lado B del capitalismo. Son dos proyectos que se disputaban en el mundo. Es muy interesante. Y aquí hay algo muy importante. Esta persona que participa en esta Primera Guerra Mundial, que es el protagonista de la segunda, Adolf Hitler, es el que empieza a hacer todo su desmadre porque no le gusta cómo terminó el pedo de la Pero es que Guerra no le Mundial. gusta a él y a todo el pueblo alemán. Pero necesita había siempre muchos un líder, y este simpatizantes. güey fue el líder correcto, güey. Sí, pero había muchos también, güey. Sí. La verdad es que había muchos líderes en el Partido Comunista. Él intenta incluso dar un golpe de estado, termina en prisión. Eso, lejos de alejarlo de la arena política, lo potencia muy cabrón. Escribe en la cárcel ese libro de mierda, porque es un libro increíblemente horrible. Mi lucha. Mi lucha, Mein Kampf, es cuando- que es en ajá. alemán. Pero Mein Kampf es un compendio de pendejadas, güey. O sea, independientemente de que digas, ay, sí, el vato. Porque yo he discutido alguna vez en la universidad, hace varios años, no sé, 18 años, me llegué a topar con güeyes que decían, no mames, mi lucha, y Era por el Hitler. Lebensraum. Y era, sí, pro Hitler. En la universidad. Ahora probablemente hay más, te sorprenderías. Porque la banda se ha vuelto más ignorante, más proclive al autoritarismo. Pero en ese momento había alguna gente que los vendía y es como de, güey, tú no entendiste nada. Por eso mismo te recuerdo, güey, la frase que tú dijiste el otro día: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, güey. Pues no mames, güey, pinche gente que se supone, ahí hay libros, güey, hay de todo para que te informes, güey. Y todavía tienen esas pinches ideas tan radicales, güey. Nos conectan también a lo que estábamos hablando un poco anterior, hace como 10 minutos, de cómo este mundo que nos dan las informaciones en celular, todo el tiempo estamos viendo de algo súper cortoplacista, de que todo el tiempo, o sea, creo que son muy pocas personas que ven los informes de verdad ahí, claro. Sino más bien están viendo, empiezas a ver entonces Las películas de terror aceleradas, hubo algo de básquet, entonces vas a ver toda la historia de básquet así todo el tiempo, como en 15 minutos, y ya te hartas de eso. Pero realmente esta como velocidad
me parece que es bastante peligrosa para... Es porque perjudicial ya no hay... porque te quita el contexto. Exactamente. Y en el contexto está el ejercicio de aprendizaje. No manches, las películas, estás ¿cómo viendo? ven? ¿No? Sí, no estás ¿En viendo doble la... velocidad o un...? Es lo que tú dices, Sí. ¿no? Sí. No mames, eso como que... Entonces ya no es que existe la palabra suspenso. Cuando tú ves Suspenso es algo- la... La espera. Cuando tú ves algo muy rápido, Yo me pregunto, pierdes el análisis yo crítico. me pregunto si esas personas también ven a cierto. Pásale. No me gustó. Qué rápido estos Con tu güeyes. voz de ardillita. Y ya, acaba la película. No, sí está muy cabrón. Por eso, mira. Entonces invaden Polonia. Empiezan Sí. con Polonia. Bueno, pero no es así, no empiezan con Polonia. A ver, la Alemania nazi, bueno, es que hay Ajá. varios momentos de la guerra. Y de verdad, o sea, hay dos bandos, ¿no? Los aliados que se van a conformar en diferentes momentos, porque al principio eran Francia, Inglaterra, Polonia y ya. En ese primer momento, Canadá, que todos los países que eran de la Commonwealth, la Comunidad Británica, contra Alemania e Italia, que eran los países del eje. Y luego se van a incorporar. Pero en ese periodo hay varios momentos. Por ejemplo, la guerra italo-etíope no es propiamente la Segunda Guerra Mundial, pero forma parte de ese colofón muy largo, güey, en el cual está incluso la Guerra Civil Española. O sea, los años 30 no fueron años fáciles, no fueron años de paz. Y pasaron muchas No, porque cosas. había mucha competencia en Europa, güey. Sí, pero es que esa competencia se decantó Por eso ninguno se caía bien, güey. No. Y Sí. además había las heridas de la guerra. Italia que sintió que con los aliados no le fue bien, porque Italia era enemiga de Alemania. En la Primera Guerra Mundial, Italia peleó más con Austro-Hungría que con los alemanes, pero uno de los grandes haces de la guerra, y ahí viene el primer como bombazo, uno de los grandes generales de la guerra, a lo mejor lo has escuchado, le decían el zorro del desierto, pero pues eso ya era sobre el cenit de su vida militar, que se llama Erwin Rommel. Erwin Rommel, güey, Fue un mexicano. fue un comandante que se destacó siempre. Pero en las guerras alpinas, italo-alpinas, el tipo, pues con su unidad, siendo muy joven, se demostró como un oficial de altísima capacidad. Pero en la Segunda Guerra Mundial, al menos por 2 años, por año y medio, él pone en jaque a las tropas británicas. O sea, realmente estaban a nada de tomar el Cairo. El problema es que los objetivos de Alemania en términos militares, más allá de la región centro de Europa, siempre eran desmesurados. La locura de conquistar la Unión Soviética era una cosa inverosímil. O sea, creo que... Algo que siempre Europa ha fracasado en Napoleón. Sí, Napoleón, exactamente, güey. Bueno, y hay muchos factores que lo impiden también, y es el pinche frío es uno, güey. No, bueno, pero ellos se pudieron regresar. Por ejemplo, hay uno del Paulus, que es el encargado de la invasión, de la operación Barbarroja, ya de la invasión, el sitio Stalingrado, ese frente, le dice a Hitler, güey. Lo que pasa es que Hitler había construido alrededor de su persona un endiosamiento inverosímil, porque tú tienes el jefe de Estado, y ese güey pues no decide las campañas militares, a él le informan, señor presidente, ¿ahora qué sigue? No, pues sí, vamos a esto, y ahora qué sigue. Pero los generales hacen el diseño, ¿sabes? Y aprueban todo, pero Hitler participaba en absolutamente todo, güey. Y esas cosas eran... a veces le salía bien porque, sí, a ver, lo cierto es que a partir de los años 20, los alemanes que estaban llenos de odio por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, una derrota que ellos sintieron injusta porque fue un armisticio, fue una firma de paz en la que pues realmente no invadieron el territorio alemán. No. O sea, a ver, se decidió ahí, y se decidió porque los norteamericanos entraron en la guerra. Porque los alemanes habían tenido mucha suerte. En la Primera Guerra Mundial los rusos se retiraron porque estalló la Revolución Rusa, y ellos se retiraron del conflicto. Dijeron, no, Dejaron el frente colgados. Nosotros ya tenemos nuestros propios pedos acá. Sí, dejaron en el frente colgados a los franceses y a los ingleses, y empezaron a perder, muy cabrón. Ahora, tampoco a los rusos les iba bien, No, güey. porque los rusos son muy buenos defendiéndose, pero terribles atacando. Y eso lo ha demostrado las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, y la Segunda ya no, porque pues eran demasiados. Claro.
¿no? Aquí hay, Estaban muy bien un armados. mito, güey, y te digo que es un mito porque no lo he Te va a sacarlo del puto barco a como del lugar. Y es cuando Hitler ordena que se entre a tierras, a Polonia. Estos güeyes ya se la solían. Eso es un pedo que, güey, tú bien sabes cuando alguien te quiere romper la madre, güey. Eso es un hecho, güey. Y estos güeyes mandan sacar todas sus reservas de oro, güey. Los polacos, güey. Y entonces dicen, a la chingada. Cuando llega Hitler sí he escuchado eso de que están perdidas unas partes de eso, ¿no? Y entonces este güey, pues hace el pinche coraje del mundo. Porque, pues, güey, todas las guerras, güey, la que tú me digas, todas están para robar. Todas. Sí, bueno, buena parte de los objetivos. Entonces, güey, el pinche pedo es que desde ahí como que se desata el pinche odio de este güey que dice, no mames, ya los odiaba. Lo cierto es que el pretexto de Hitler es una cosa que ellos le llaman Lebensraum, que es el espacio vital, y ellos iban expandiéndose. Para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se habían anexionado a Austria. Austria era un país, güey. Sí. Se habían anexionado a Austria. Se habían anexionado todos los Sudetes, que es Checoslovaquia. Ajá. Pero te estoy hablando de un poco más de un tercio de Checoslovaquia, lo habían anexionado. Tenían planes de ocupar Dinamarca, o sea, era un absurdo. Desde luego Alsacia y Lorena, que eran los territorios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por cierto, es austriaco, ¿eh? Sí, Hitler nació en Austria. Sí, ni siquiera era alemán, güey. Sí, es que, es que ahí es muy ambiguo, güey, lo de las nacionalidades para esta gente. Porque es como... Creo que era más amplia. No, pero en México tenemos algo más chido y es... que los mexicanos nacen donde se nos da nuestra chingada gana. Bueno, sí, pero a ver, en el caso... Aquí está Nori, güey, mira, ve. Es el pinche japonés más chilango que yo conozco. Bueno, debe ser porque es el único, ¿verdad? Pero ya dijiste la contracción, pues soy japonés. Sí, pero lo cierto es que siempre vas a ver las cosas y ellos, bueno, en ese momento veían el tema de las fronteras en términos de la cultura y del idioma era muchísimo más difuso que ahora. Pero bueno, más allá de eso, y para adentrarnos en esto y ya ir al caso de Nori y cerrar con Europa, cuando... Nori, verga. Nori, verga. Como que yo soy el Hitler de No. Como cuando exponías en la escuela. Sí, bueno, ahora mi compañero Nori va a decirles... Voy a atacar, dice. No, güey. Y entonces, a ver, cuando toman Polonia... para cuando toman Polonia estalla la guerra formalmente con Inglaterra y Francia, porque ellos tenían un tratado de cooperación militar directo con Polonia y ahí inicia la Segunda Guerra Mundial en su operación bélica. Pero lo político... Pero toman Polonia, pero también llegan los rusos, ¿verdad? Sí, porque ellos tenían un tratado... ¿Sabes lo que yo te No, pero era para establecer la frontera, sí, o sea, pero los polacos, los polacos de los ejércitos de Europa, en términos de bravura y de lo que quieras, pues el polaco, güey. Ellos inventaron muchas tácticas, sobre todo de cargas de caballería. Y la Segunda Guerra Mundial tiene escenas, pues, patéticas, güey, porque buena parte de las cargas que hizo el ejército polaco fue con cuerpos de caballería contra tanques, incluso llegando a ganar, güey, con caballos a los tanques. Sí, o sea, eran gente muy valiente, muy todo. Y toman pero pues Unión Soviética y les hacen sándwich y ya chingar a su madre. O sea, es una campaña corta y Hitler inmediatamente inicia una cosa que se llama Guerra Relámpago y va sobre Francia. Y Francia mete una como barricada. No, la línea se llama... No le sirve de nada. Al término de la Primera Guerra Mundial, creo era Foch o Petain, no me acuerdo. No, Petain me lo van a poner los nazis. A Petain lo ponen los nazis. Pero ponen una cosa que se llama línea Maginot. Ajá. Para que con fuertes. ¿Era Vichy? Nada, güey. Vichy. La República de Vichy es la que ponen después. Los nazis ponen a Vichy. Petain también, él es el que firma con los nazis, o sea, él se rinde. Pero Petain es el héroe de la Primera Guerra Mundial, es el que les gana. ¿Ya viste la película que les mencioné el otro día? Sin novedad en el frente. Sí, pero es de la Primera Guerra. Es de la Primera Guerra Mundial. Pero a mí hay algo que se me hizo impresionante, güey. Fue la primera vez que
pusieron los tanques en batalla, güey. No mames, yo sí digo, no mames, pobre gente, güey. Imagínate, por primera vez ves una madre así, güey. Los tanques entran en batalla, entran en batalla en Francia, pero sí, claro, en esos años, pero en una batalla que se llama la batalla de Cambrai, como las cebollitas. Como los jitomatitos, güey. Ajá, güey, y ahí es la primera vez que se usan los tanques, me parece que es en el 16, 17. Y sí, los tanques vienen a romper las trincheras y a permitir el avance de sus soldados varados. Y eso es lo que aprenden los nazis para la guerra relámpago. La base de la guerra para los nazis eran los tanques. La ofensiva siempre era con tanques. Pero también lo cierto, que ese es un mito, güey, es que ya parece que esta guerra era como de tanques y así. Pero el gran motor de la guerra eran los animales. El gran motor para mover municiones y la chingada, los animales y la locomotora. No, que los camiones y la banda se imagina muchas cosas, muy chaquetas. Relámpago es, pero también por bombardeo, ¿no? Sí, empiezan con o sea, es una táctica. Empieza con bombardeo, luego vienen los tanques y la infantería. O en algunos casos, por ejemplo, el caso de Grecia, vienen los paracaidistas. Bombardeo, paracaidistas. Bueno. Es la primera vez en todos los conflictos bélicos que se usa masivamente y se derrota a un ejército con fuerzas paracaidistas, la isla de Creta. No me acuerdo ahorita el año, güey, pero fue ahí. Y fueron los nazis, que eran muy, muy buenos. La verdad es que los nazis tenían desde mediados de los 20 preparándose para la guerra, pero pues tenían un recurso humano muy limitado y mucha mierda en la cabeza, sí, como para decir, güey, a ver, los nazis pudieron haberse llevado 6 millones de ucranianos, pues los ucranianos odiaban a los rusos. Pero ¿qué es lo que hicieron? Ignorarlos, expoliarlos, maltratarlos tanto que dijeron, no, sí, chingada, a la verga, me voy con los rusos y ¿sabes? Hay una historia, por ejemplo, con Finlandia, güey, que a la hora de atacar, estos güeyes lo pensaron y pusieron como grandes fogatas, güey, en la noche y empezaron a prenderles fuego. Entonces pasaron los aviones, güey, y dijeron, no, aquí ya bombardearon, güey. Y gracias a eso, güey, los pinches finlandeses... No, los finlandeses fueron increíbles en la guerra. Es probablemente uno de los pueblos más increíbles más en la Guerra Mundial. En ese pedo. Porque de los que peor les fue, y ya estos son las historias poco contadas, a los rumanos, güey, por ejemplo, que los rumanos se vincularon con los nazis, los rumanos, los búlgaros, y ¿sí? les fue muy mal, claro. Los nazis, fíjate, güey, los nazis tenían una legión de soldados que se conocía como indios libres, que eran soldados de la India, contra la ocupación colonial británica. De hecho, Gandhi le escribe una carta a Hitler. Sí, Gandhi. Pendejo. No, pero, o sea, él lo hace en el plano de decir, güey, me saco el yugo colonial de estos hijos de su puta madre. O sea, sabes, era una locura, porque además también toma en cuenta que, pues como por 5 años, como por 3 años y medio, esos güeyes eran los reyes de la escena. No veías cómo perdieran, y no perdían, la verdad. Era muy difícil que perdieran. Y ese es otro mito que vendría a colación a esto. Hace poquito vi la serie de Band of Brothers, que se la recomiendo, está en HBO. Y sacan a No tenemos HBO. ¿Tú sí tienes maldita pobreza. Tengo su cuenta. Bueno, güey. Ok, vamos a ver. Band of Brothers es una serie perfecta, hecha de principio a fin. Pero sacan así como que, o sea, los alemanes para el año 44 eran un ejército bravísimo, durísimo. Incluso logran detener el avance aliado en las Ardenas, en Bélgica. Pero no prosiguen porque ya estaban sin suministros, fatigados. Había un pequeño problema y es el petróleo, que obviamente todas sus armadas... pero no te creas, los alemanes controlaban el campo petrolero más grande de Europa, que es Ploesti. Sí. Ploesti está en Rumania. El problema es que Ploesti era el objetivo militar, que se despertaba en la mañana, tarde, noche, al otro día, al siguiente, a destruir Ploesti, güey. Ajá. Y ese estaba lleno, pero obviamente por ahí cae otra bomba y se hace un pequeño gran infierno. Un pequeño gran infierno, sí, güey. Está cabrón. La verdad, ese sería el campo europeo. ¿Cómo arranca? Porque creo que va a ir para 2 capítulos. Cuando lleguemos a hablar de la expropiación petrolera, ahí hay un punto importante con la Segunda Guerra Mundial y lo vamos a tocar ahí. He estado viendo unas cosas ahí bien locas, güey. Es muy importante. También tiene mucho que ver, güey, ¿eh? Sí, por eso probablemente se facilitó. Sí. Porque era general. Y el ejército mexicano también. Mira, los gringos tienen muchas cosas buenas y otras muy malas, en términos de la lectura militar. Pero si hay algo que los ha caracterizado desde que participan en guerras en otros países, buenos. No, su prudencia.
Sí. Ellos van a entrar cuando van a ganar. Pero entran en la Primera Guerra Mundial cuando sabían que podían ganar. Pero ahí viene algo importante, güey, y es cómo nos venden la historia, güey. Nos venden la historia nosotros en los libros de la SEP o donde tú hayas estudiado. Y siempre es lo mismo, güey. Son los buenos contra los malos. O sea, ¿quiénes son los buenos, güey? Los Estados Unidos, los rusos, pues generalmente son los que ganan, güey. E Inglaterra, sí. La historia. ¿Quiénes son los malos, güey? Japón, güey, los nazis e Italia. Por y no cierto, es así, güey. Por cierto, sí era un poco verdad. Sí, o sea, porque, a ver. Porque mira, el conflicto, por ejemplo, y ahí va, no me va a negar Nori, güey, el conflicto que tenían Estados Unidos con Japón no fue nada más de la Segunda Guerra Mundial. No, pues, a ver, es que yo estoy. Y mira, Japón es aliado de Gran Bretaña y de Francia en la Primera Guerra Mundial. Y igual que Italia, al ver que no le dieron lo que ellos querían, dicen, no, chingan a su madre. Y de hecho, su primer gran enemigo no es Estados Unidos, güey, de los japoneses. Es Inglaterra. Ajá. Es Inglaterra. Y la verdad, digamos que la embestida que tienen contra las colonias británicas, más allá de la India, que estaba fuera de su alcance en términos militares, es muy fuerte, güey. Es muy fuerte. O sea, ellos los arrasan a los británicos. Porque técnicamente estaban mejor surtidos y vamos, ya eran soldados que venían con mucha experiencia, sobre todo los oficiales medios, los de acción. Y los británicos no habían pegado un tiro desde hace un chingo. Esa es la realidad. Es que es el factor humano en términos de preparación técnica, táctica. Sí, estoy de acuerdo. Es enorme, güey. Sí. Los gringos la pagan muy caro al principio de la guerra, muy caro. Porque tampoco habían peleado, güey. Y luego en ese clima. Pero luego lo que hace la diferencia es los suministros, el avance técnico, la guerra motorizada que ellos desarrollan sobre los japoneses. Japón no había cesado de hacer las guerras desde 1898 que le ganó a China. Ahí empezó Japón. Antes pero bueno, atacaba a Taiwán y así, pero 98 fue la guerra. Ajá. Mira, a ver, y eso es por eso yo hice esa división. Y yo creo que daría para otro episodio. Pero en este primer episodio creo que sí sería bueno ver como los comienzos. Porque es como que pareciera, los nazis tenían a Hitler, enloquecieron porque se les pegó el cable y dijeron, güey, vamos a hacer la guerra. Se les pegó el cable. Sí, güey, pero la verdad es que no es así, es todo un proceso histórico-político que le permite la llegada a Hitler. Y esto está bueno ponerlo como antecedente porque Japón pasó por un proceso similar que ahorita el Nori nos va a explicar. Pues ese resentimiento, ¿no? Nacional que Alemania pues fue aprovechado por Hitler. Pero también tienen que entender que había una situación que los tres países teníamos en común, que es llegamos muy tarde a este pastel de reparto colonial. O sea, Japón llegó muy tarde porque la modernización fue muy tarde. Fue rápido finalmente el proceso, pero no. O sea, ya cuando vieron al mundo ya todo el pastel estaba comido. Se repartió el pastel y yo nada más me alcancé a comer Recordamos que Italia también su Estado-nación fue conformado bastante tarde. Y Alemania, por la razón que explicó Miguel, pues a perder la Primera Guerra Mundial y que estos saldos muy negativos es lo que... Y entonces anularon, ¿no?, sus ganancias que ya habían antes. Y entonces es este momento que podemos comprender que digamos, se forma este eje, ¿no? Y Japón, pues, después de que vieron, de que salió de la alianza de nación, ¿cómo se llama? La Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. Porque antes de la ONU, güey, existía una pendejada, peor aún, que era como una especie de gran buró de... ¿Peor que la ONU? No, mucho peor. No mames. No, porque la ONU inicialmente no fue tan mala, porque logró establecer un canal de diálogo entre soviéticos y norteamericanos. La Liga de las Naciones era una mierda, porque era un lugar en donde decían, miren, a ver, los alemanes que están en Togo, una colonia en África, alemanes no tienen nada que hacer ahí, güey. Los alemanes no tienen nada que hacer. Bueno, ninguno de esos hijos de puta. Pero ya está. Y entonces estos güeyes ya se movieron más allá. Y eso era la Liga de las Naciones. Era una especie de oficina de comercio internacional en donde se dirimían disputas económicas sobre territorios que no eran de ellos, de los hijos de puta. Y Japón, tras la Primera Guerra Mundial, pues se encabronó porque dice, güey, o sea, yo sí hice mi chamba, pues sí la hizo, y no me dieron mi parte, váyanse a la verga. Y ahí es donde se da esa fractura y...
Sí, hubo un intento, o más bien un terrorismo por parte de militares japoneses, que eso fue lo que detonó la guerra contra China en 37. Y en ese momento, pues, conforman un equipo de investigación por parte de la Liga. Ajá. Y pues Japón se queda inconforme de la investigación pues obviamente Japón ha hecho algo, ¿no? Eso estuvo mal Japón, pero finalmente como que estaban inconformes y ya, no, nosotros vamos a salir de la Liga. Eso dijo, y pues eso creo que le captó mucho la atención de Hitler. Y con justa razón, si no te está tocando algún beneficio, ¿qué chingados haces arriesgándote, güey? Sí, pero ellos ya habían iniciado la guerra y es donde... O sea, Japón... Pero Japón también inicia la guerra, güey, porque ya también traía un pedo con Estados Unidos. No. Sí, güey. Japón inicia la guerra, no... Japón creo que entra a la guerra más por la cuestión con China. O sea, y luego va contra los británicos. Pero es que también Estados Unidos le había estado cerrando ondas económicas a Japón, güey. Ya desde hace tiempo, güey. Pues embargo es uno y ajá, también la negociación con Estados Unidos es que Estados Unidos tenía una postura muy rígida de que total retiro de Japón de China era la condición que también lo comprendo, ¿no? Por parte de Estados Unidos exigir eso, pero pues, el problema de Japón es que jamás perdimos la guerra, güey, hasta entonces. Ajá, no habían perdido la guerra. Nada. No habían perdido una guerra. De hecho, eso es muy importante el dato, las guerras previas a la Primera Guerra Mundial. Ajá. En el caso de Japón. Sí, no, 1898 con China, 1902 con Rusia. Y finalmente fue un saldo muy grande, ¿no? También perdieron muchos hombres en Rusia. Pero pues aún así... Que esa guerra fue por Corea. Ajá, por Corea. Sí, o sea, la guerra con Rusia fue por Corea. Por la península coreana, no vayas a... No. Yo sé que tú estás con los Kim y que todo... Yo sé que tienes una onda ahí ideología juche. 1910 pasó esa unificación de Corea para Japón y eso es lo que hoy en día pues, deja un saldo, ¿no? Lingüístico incluso, porque en coreano existen varias palabras en japonés. Justamente por esta época de la colonia, con la que estamos todavía condenados, estamos criticados, y que también lo entiendo. Y pues la idea entonces de aquella época de Japón es como, por una parte se vendía esto de la salvación, ¿no? Del yugo del colonialismo, de todas esas colonias. Pero y ahora entonces, soy yo el no, sí, finalmente una figura como un virrey, ¿no? Japón se convirtió en otro colonialista así. Sí, y luego tiene una obsesión con los Estados Unidos. Yo no quiero adelantarme tanto, güey, pero por ejemplo, se sabe que Japón ya había declarado así como que, pues sí, ya vamos a parar el pedo. Pero hay una historia muy, muy chida, güey, y son las bombas, güey. Las bombas, dicen, las bombas ya están, las bombas atómicas ya están listas, pero las bombas atómicas hay que probarlas, güey. ¿Y cómo las vas a probar? Pero es que te estás adelantando al fin de la guerra, que ese sería nuestro capítulo 2. Ajá, pero a esto voy, o sea, Japón realmente... realmente ya se había rendido. No, Japón no se había rendido, pero sí iba a rendir. El problema de la guerra es el siguiente. Estados Unidos había mantenido el teatro en el Pacífico, pero con la derrota de Alemania... Las fuerzas rusas tenían el compromiso de atacar Japón, y de hecho lo hacen. Toman unas islas que hasta el día de hoy son las Kuriles, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y peor fue después del 15 de agosto, que para Japón era el cese del fuego. ¿Ahí es que las tomaron? ¡Ay, hijos de puta! Atacaron a los civiles y violaron muchísimas mujeres y así. Y varios hombres fueron presos en Siberia. Hombres muchísimos normales murieron, ajá. Hombres normales estaban ahí trabajando. Y se olvida algo importante de las guerras y se llevaron sus riquezas porque todos empezaron las islas se las quedaron hasta el día de hoy. Echaron a correr, ¿no? Todos a Japón, vamos a escaparnos, vamos al puerto, pero pues no alcanzaron. Claro, muchos fueron atrapados, asesinados, y muchos niños en China, por ejemplo, quedaron con las familias chinas, pero siendo japoneses, porque pues ya... Interesante. Ajá, porque dejaron ahí... Porque ahí, bueno, es que esa es la otra parte que quizá... Es que, mira, pienso que tendríamos que cerrarlo
en los momentos en los que arranca la Como guerra. del inicio, sí. Ajá, porque en el caso de Alemania ya nos quedó claro. En el caso de Japón, vemos que empieza con China y vamos a cerrar, y eso sería bueno con la parte que nos platica el Nori desde la visión o lo que les enseñan allá en la historia de cómo pasa el pedo con los Estados Unidos. Ajá. Sí, el embargo que tú dices. Ajá. Y en ese embargo también venía esas exigencias por parte de Estados Unidos de ya cumplir eso de retiro inmediato de Japón, Ajá. de China, pero que al mismo tiempo pues, había ya como un crecimiento de poder político, término político, de los militares, Uh-huh. que pues ya no estaban Que eran los que dispuestos. gobernaban Japón. güey. Exactamente. dispuestos para negociar con Claro. Estados Unidos. O sea, vamos a bombardearlos. Vamos a atacarlos. A la verga. Y es que suena lógico, Sí. te voy a decir por qué. Ellos güey. además Porque se tú venían- tú tienes un arma, güey. Dices, ¿cómo la vas a probar? ¿Cómo sé que la bala expansiva, güey, sí destruye todo el pinche tórax, güey? Güey, ¿quieres de verdad saber? Le vas a tener que disparar a alguien, güey. Fíjate que ese es un dato, es un bonus track. Fue utilizada por primera vez en las guerras Zulus. Fue tan horrible la experiencia de la bala expansiva que después de eso se prohibió. No mames. Pues es que la bala expansiva lo que tiene es que se rompe, Sí, güey. güey. Se fragmenta todo el pedo. No la puedes sacar. No. Entonces es una herida que no se va a curar, la persona se va a morir. O sea, el objetivo de la guerra es neutralizar al enemigo. A veces hiriéndolo, a veces capturando, a veces hasta atemorizándolo, como llegó a ser Japón muchas veces, ¿no? Con los judíos, güey. El Japón no tiene nada que ver con los judíos. No, o sea, ¿cómo aterrorizaron a los judíos? No, los Güey? judíos ni siquiera no tienen nota en la guerra, porque ese es otro mito. Los judíos, desde luego que pasó el Holocausto, No, sí, claro. ya mataron 6 Ajá. millones, pero los judíos no eran combatientes, eran gente Eran gente inocente, inocente, güey. que estos hijos de puta desquiciados dijeron, no mames, Pero los no se aterrorizaron, estorba. güey. No, güey, pues los mataron, no, Raptor. Ojalá los hubieran aterrorizado. Los que tuvieron 5 neuronas y dijeron, tengo plata ya, que se pierda la casa, que se pierda todo lo de los abuelitos y las cenizas de Ajá. los perros, me voy a Estados Unidos. Esos fueron los que la chisparon, güey. Los que se fueron a Palestina, los que se fueron a España, güey, o sea, y pocos, ¿eh? La gente que le metió huevos, güey. Hay un político mexicano, no me acuerdo cómo se llama, que Sí, ese güey se trajo sí. un chingo de gente, güey. Chingo de países sacaron chingo de judíos, pero Tampoco, nunca. güey. Ajá. Nunca fue suficiente. No, era- güey. Es que era- nunca va a ser suficiente. Porque era güey. absurdo, es un pueblo que tenía. Empieza a sonar. Y ese sería. Y Ajá. Es suficiente. ese es un buen tema, porque también ahí podríamos ir haciendo el colofón y Sí. prepararnos para los capítulos que van a ser más interesantes Sí, que van- sobre las batallas. Sobre las batallas, Pero exactamente. es importante que hablemos del antecedente de la guerra, Ah. tocando los elementos que le dan fuerza, güey. Por ejemplo, la invasión alemana en Francia no sería tan exitosa si la Fuerza Aérea Alemana no se hubiera probado en España, por ejemplo, en la Guerra Civil. No tenía nada que hacer los hijos de puta por apoyar al bastardo fascista de Franco. Van y bombardean y atacan y la chingada y ahí se enfrentan, digamos, las fuerzas comunistas, en un caso de los rusos que manejaban algunos aviones de combate, y los alemanes, o los italianos que no eran fascistas contra los que sí eran fascistas en suelo español. Una batalla increíble de eso es en Guadalajara. Guadalajara es originalmente de España, y en Guadalajara se da una batalla de la Legión, la Brigada Internacional Italiana, que creo que se llamaba Garibaldi, una cosa así, contra las fuerzas fascistas que estaban apoyando a Franco. Porque eso es muy interesante. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial se jugó una pequeña guerra, que fue la Guerra Civil Española, y a partir de esa guerra se sentaron los principios axiológicos de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial en Europa. Porque en el Pacífico la guerra se construyó día a día, güey. Ahora, yo tengo una duda, güey. Se habla obviamente de los Estados Unidos del lado de América, güey. ¿Algún otro país participó ¿Militarmente? militarmente, involuntariamente, digamos? No, voluntariamente Brasil. Brasil es... Perdió como 1000 personas. Sí, Tampoco- los brasileños fueron además unos héroes en el repliegue de los alemanes en Italia. Fueron increíbles los soldados brasileños. Y luego ahí hay un Oye, dato y- que valdría la pena agregar, porque pues,
es interesante. Por ejemplo, en la guerra de Corea, pues entran las fuerzas internacionales de la ONU, ¿no? Oye, y uno de los destacamentos muy valientes y muy decididos que se destacó bastante fue el colombiano. ¿Y qué me dices del Escuadrón 201? No, el Escuadrón 201 nos va a tocar en su momento hablarlo cuando ya hablemos de los combates, que ahí podremos sacar. Pero sí existió. Claro, porque sí, no, pero tampoco, a ver, es que tampoco, no, o sea, a ver, el Escuadrón 201 ni fue tan malo, ni fue tan bueno. Ok, nada más eso quería. O sea, era uno más de muchos. Del montón. Sí, o sea. Que obviamente se le va a dar un lugar porque pues te lo mencionan en México. Lo que pasa es que México y otros países de América Latina, entre los que estaba Colombia, Perú, todos estaban comprometidos, Argentina mismo eventualmente, a entrar al conflicto en escalamiento. Entonces a México ya le tocaba entrar en términos de Fuerza Armada. Y decidieron por la alianza que tenían con los Estados Unidos participar en el Pacífico, porque en Europa ya era muy difícil incluso coordinar las fuerzas canadienses, cientos de, bueno, no cientos, pero varios miles de soldados norteamericanos, británicos, la Legión Francesa que se había quedado del bando británico, o sea, que se había logrado pasar el canal cuando toman Francia. Entonces, la verdad es que y además el teatro europeo ya estaba bastante resuelto. Lo que pensaban era en términos del Pacífico, ¿no? O sea, la verdad es que la guerra se pelea en varios frentes, no solo en el armado, también hay la cuestión de los suministros, cosas que por ejemplo le faltó a Japón porque ejercía una administración colonial. Japón en Asia, ¿qué aliado tenía? Nadie, güey. Ninguno era aliado y todos eran sus enemigos, porque además a todos los territorios, y eso sí es una muy mala proyección de los japoneses, los administraba con un régimen militar finalmente y un yugo castrense sobre la población civil, sobre los que no eran sus enemigos o tan blancos militares, pues eran muy rígidos como Corea, ¿no? Sobre los que sí, pues sí se las dejaron ir a pato, porque es la guerra, güey. Y es que ese también es algo que dijiste tú, Chido, al principio, antes de que empieces a colapsar físicamente, porque ya es evidente que te nos vas a morir en cualquier momento. Que la guerra no es de buenos y malos, güey. Eso es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Porque yo creo que sí eran unos pendejos, la cúpula del ejército japonés, pero estaban pensando por el Japón. O sea, en términos, si Japón hubiera ganado, hubiera logrado firmar una paz decorosa. No hubiera, ¿sabes? Hubiera sido diferente. Como los italianos. Los italianos se voltearon de bando, literalmente. Y les fue mal, pero no tanto. Como merecía irles. Porque ellos inician la campaña en África, que ese es el otro tema. ¿Qué puta se hacía peleando una guerra europea en África? Por las posesiones coloniales. Todo el tema era Egipto. Y los italianos meten a los alemanes a la guerra en África. Porque no pueden ganar, están hechos unos pendejos, no tienen las herramientas, no tienen lo técnico. No tienen nada, güey. Creo que es muy interesante porque hablamos de mitos, justamente, y son los mitos que sostienen a estos países, 3 países del eje, por ejemplo, que es que ser invencible. Claro, y el colonialismo. Para siempre pueden el derecho. O sea, con tu mentalidad puedes vencer a Estados Unidos, güey, sin suministro. Wow. Sí, o sea, perseverancia. Sí, porque... Pero señor, somos 500, perseverancia. Sí. La verdad es que sí les haces muchísimo daño. Es que intervienen muchas cosas, güey. Interviene obviamente el petróleo, el acero, güey, la gente, güey. Se te acaba la gente ya. Sí, güey, si estuvieras allá alto mando de Japón, güey, dirías en cualquier momento que paren, ya no, ya no ataquen, ya murieron tantas personas, ya no hay comida, mira. Pero esas personas estaban cultivando ahí en Papua Nueva Guinea y así, tratando de además tomando objetivos inverosímiles. Totalmente. En las islas más chiquitas, más lejos. Sí. De hecho, hay casos increíbles, y ya para ir cerrando esto, porque de veras que sí. Es que es muy amplio. No, creo que da al menos para 3 y podrían... Más. Tienen que seguirnos espaciadamente, porque la próxima vez vamos como fin de guerra, posguerra. Sí. No, pero no solo de fin de guerra. Creo que ya el tema de las operaciones militares, creo que da para un podcast solo. Claro. Y luego cerrar
cómo se dio el fin de la guerra. Exactamente. Porque trajo muchísimas consecuencias. Pero te voy a decir otra cosa que también tenemos que hacer un podcast dedicado a ese pedo. Las industrias que crecieron en esa guerra, porque fueron un chingo, güey. Hershey's, güey, Snickers, Milky Way, todo este tipo. Sí, güey. Solo dijo chocolate, güey. El tipo se aventó 3 marcas de chocolate. Yo estaba pensando algo de la química, pues. Sí, güey. Los refrigeradores. Sí, hablamos de la aeronáutica. Hablamos de Toyota, Honda, ok. El mismo microondas salió de la Segunda Guerra Mundial, güey. Hershey's, Milky Way. Crecieron muy cabrón. Mira, güey. El tema de los chocolates creo que sí está muy bueno porque los gringos. Tunis, güey. Los M&M's, güey. El tema de los gringos con el chocolate y ese viaje empieza en la Primera Guerra Mundial, pero la segunda es su arma, güey. Chocolates y cigarrillos fueron su moneda de cambio. Los Lucky Strike. Pero no solo eso, porque a ver, el chocolate para un soldado que pues a lo mejor hoy no puedo comer, porque de verdad, güey, esa era su vida. Hoy no voy a comer, pues traigo mi chocolate. Y mi chocolate, güey. Kellogg's también se levantó en esa ocasión. Sí, porque todas son cosas instantáneas de ración. Sí. O sea, ese es el tema. Sí. Ejército mexicano ahorita está yendo a la guerra y vamos, traje cochinita a vivir de chata. Traje mi chocolate, abuelita. Sí, ¿dónde está verga? Qué mal me ves. Bueno, pues yo creo que hasta aquí estuvo bueno. Sí, pero creo que ahí podríamos dejarlo. ¿Por qué? Considero que es muy prudente después hablar de las figuras específicas de la guerra, de cada país. Sí, porque coincidió en ese momento que todos tuvieron unos dirigentes muy determinados. Para bien, los que ganaron, y para mal, los que perdieron, güey. Pero lo cierto es que era gente muy determinada. Y parece que en todo el mundo había esos líderes, ¿no? En México, en Brasil, ¿no? Este sentimiento antifascista de unos güeyes que en la práctica eran bien fascistas, ¿no? Qué interesante, sí, de verdad. Los argentinos que estaban estudiando con quién se iban, era interesante. Porque al final la cuestión de la apreciación tiene un peso muy cabrón en los hechos. Y sí, esa es la pregunta que nos lleva a escenarios fantasiosos. ¿Cómo personalmente, y para cerrar, que podría ser otro podcast, qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la guerra? Sí, güey, junto con los japoneses. Realmente, o sea, no hubieran ganado la guerra, lo hubieran estancado. Que eso era ganar la guerra. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Conquistar al mundo nos queda claro que es imposible. Pero The Man of High Castle. Bueno, High Castle, pero ya me cansó, vean esa serie High Castle, que es qué hubiera pasado si los alemanes y los japoneses ganaban la guerra. Pero bueno, ahí lo dejamos, seguimos en contacto, cuídense, Dios los bendiga, diría el rato. Les hablaré del barco. Al puto barco que no, ahí se queda. Lleno de oro. Ahí se queda. Muchas gracias por estar. Aquí nos vemos. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en YouTube. Estamos como Yo Soy Raptor. Así que nos vemos la próxima. Está Nori, está Miguel. Adiós.